todos, este es el primer vídeo que hago y voy a intentar que sea un poco rápido, ¿vale? No vamos a pararnos en mucho. Este es un vídeo sobre cómo controlar un poco más la privacidad del Facebook, así que lo primero que vamos a hacer es ir arriba a la izquierda, darle a Facebook y después le damos aquí amigos, ¿vale? Más. Lo que vamos a hacer con esto es crear grupos para meter a la gente y luego elegir así más en bloques quién puede ver las cosas y quién no. Estos 4 grupos de arriba son los que salen por defecto. Yo no utilizo ninguno excepto el de acceso restringido y me he creado otro que es de confianza. Mejores amigos, lo que tiene es que cuando la gente que tienes metida en este grupo sube alguna foto o escribe algo publica algo, te sale aquí en notificaciones, ¿vale? Los conocidos, lo único que en últimas noticias te salen con menos frecuencia, familia no tiene nada especial, y acceso restringido, las personas que metas aquí solamente podrán ver las cosas que tú pongas como públicas, ¿vale? Que lo puedan ver incluso las personas que no tienes en tus amigos. Y el que me he hecho yo de confianza, pues aquí meto a la gente pues que yo considero que es más cercana y que puede ver más cosas porque yo lo pongo así. Y nada, luego le das al nombre. Bueno, vamos a darle primero aquí arriba a la derecha a configuración de la privacidad. Y nada, esto lo vais cambiando uno por uno según lo veáis, ¿vale? Esto es todas las publicaciones que vayáis haciendo, quien las puede ver. Y este, por ejemplo, bueno, esto es para todas las publicaciones que has hecho hasta ahora. Pues que dejen de ser públicas las que has hecho públicas sin darte cuenta o tal, ¿vale? Esto cuando vas a empezar a controlar la privacidad, pues es genial, yo creo. Nada, quien puede buscarme, si lo puedes buscar con otros motores y luego a la izquierda, biografía etiquetado. Pues seguimos, quién puede publicar en tu biografía, quién puede ver lo que otros publican y así, ¿vale? Eso lo tenéis que ver cada uno puntito por puntito. Simplemente le dais a editar y elegís quién lo ve, ¿vale? Yo o amigos o depende de cómo lo pongáis. Bueno, luego vais a vuestro Facebook y aquí a la hora de escribir, por ejemplo, ponéis hola amigos. Aquí en amigos es donde eliges quién lo ve, ¿vale? Puedes elegir que lo vea todo el mundo, incluso la gente que no tienes agregada, tus contactos, solamente tú y el grupo que hemos hecho antes, ¿vale? También si habéis hecho más grupos pues estarán aquí, más listas. O podemos también hacer clic en personalizado, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, bueno, aquí también tienes la opción de amigos que no están en otro lado. Pero, por ejemplo, si quieres que lo vea solamente una persona, pues pones personas o listas concretas y pones aquí fulanito. Y aquí te sale el nombre de la persona y le haces clic, ¿vale? Si queremos hacerlo al revés, que lo vean todos nuestros contactos menos una persona, pues hacemos eso, compartir esto con amigos menos con fulanito. Porque nos ha caído mal hoy y no queremos que vea que hemos escrito en Facebook. Bueno, luego se puede hacer... Bueno, yo voy a poner amigos porque total tampoco tengo ninguno y no pasa nada. Luego se puede hacer lo mismo con las fotos. Podemos hacerlo individualmente con cada foto, que entonces lo cambiaríamos aquí, en público, amigos, confianza, aquí lo ve. O podemos cambiarlos por álbumes. Entonces le damos a álbumes y lo cambiamos aquí, ¿vale? Debajo del álbum te sale la opción de quién lo ve. Entonces todas las fotos que metamos en ese álbum lo verá como lo tengamos configurado. Si pongo solo yo, entonces solamente yo podré ver las fotos. Cuando etiquetemos a alguien en una foto, esa persona también podrá ver esa foto, pero solamente la foto, no podrá ver el resto de fotos del álbum porque solo está etiquetado en la foto. De hecho, el Facebook de esa persona tampoco podrán ver la foto, solamente la podrás ver tú y él desde su Facebook metido dentro de su cuenta, ¿vale? No podrá verlo nadie más.
Y bueno, eso es todo. Creo que, bueno, sí, también puedes controlar quién ve tu lista de amigos, aquí arriba, en editar. Aquí eliges quién ve tu lista de amigos. Y nada. Y lo mismo con la información personal, que puedes elegir quién la lee. Solamente la puedo ver yo. Y ya está. Eso es todo. Creo que no me he dejado nada, pero bueno, si me he dejado algo, pues me lo preguntáis y ya os contesto, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo y espero que os haya servido de ayuda. Hasta prontito.